hubiera cambios en un sentido progresista en el continente para impedir que, digamos, la onda chavista se expandiera y de que la revolución bolivariana pudiera trastocar las relaciones hemisféricas y pudiera desmontar los mecanismos de dominación que se venían estableciendo. Por ejemplo, es importante destacar que fue Venezuela principalmente con el apoyo de otros países, y yo pondría aquí, digamos, al presidente Chávez y al presidente Kirchner como los principales protagonistas del desmontaje del ALCA, ¿no? El ALCA se desmonta en noviembre del año 2005 en la cumbre de Mar del Plata, porque esa era una decisión que habían tomado los jefes de Estado en una conferencia anterior en Miami. Chávez no era presidente, pero a partir de la asunción por parte del presidente Chávez, empezamos una campaña por desmontar aquel mecanismo del ALCA, ¿no? Del área de libre comercio, que era un mecanismo que pretendía el imperio norteamericano imponer para las relaciones económico-comerciales para controlar, dominar totalmente los mecanismos del funcionamiento económico y financiero de nuestras economías. Chávez levanta la voz. Por cierto, que el único que se opone en la conferencia de Quebec es Chávez. Es decir, cuando se vea la declaración del jefe de Estado de Quebec, la cumbre de Quebec, que se celebró el 20 y 22 de abril del año 2001, el único presidente, fíjense ustedes qué cambios empezaron a producirse en el continente, el único presidente de los 34 que asistieron a la cumbre de Quebec fue el presidente Chávez, que puso dos reservas. Uno sobre la carta, sobre la llamada democracia representativa. Chávez dijo: yo considero que debe incorporarse el concepto de democracia participativa. Y en relación al ALCA, nosotros consideramos que no puede entrar en vigencia, porque pretendían que entrara en vigencia, y ese era el mandato, para que entrara en vigencia en la cumbre de Mar del Plata, es decir, en noviembre del año 2005. Venezuela se opone radicalmente y logra desmontar este mecanismo de dominación. Por supuesto que paralelamente se fueron creando otros mecanismos alternativos de integración solidaria, como por ejemplo ya se empezaba a crear el ALBA. Yo me acuerdo que yo di una declaración en esa ocasión desde Mar del Plata en donde decía: ha muerto el ALCA, ha nacido el ALBA, pero el ALBA entonces era un germen, era fundamentalmente Cuba y Venezuela, pero después se fue expandiendo. En consecuencia, en la medida en que fue expandiéndose, digamos, la onda progresista en el continente, esto obviamente empezó a crear preocupaciones crecientes, pero es bueno destacar que contra la revolución bolivariana ha habido un proceso conspirativo desde siempre. Es decir, desde que Chávez llegó al poder comenzaron las tentativas de derrumbar la democracia participativa. Ahora, ellos están avalando, o el secretario general de la OEA se está avalando en ese artículo 20, que bien explicado por usted no tiene sustento porque continúa el hilo constitucional como tal en nuestro país, además un gobierno establecido. Legalmente, sabiendo que es inviable esa activación de la Carta Democrática, ¿por qué se solicita? Es inviable por múltiples razones. La primera razón es por la que ha dicho el presidente Nicolás Maduro con tanta dignidad. Si nosotros no vamos a aceptar la presencia de factores intervencionistas, de mecanismos de dominación, pero tiene varios piquetes esa propuesta, que es inviable. La propuesta de Almagro es una especie de juego es decir, es una especie de boxeo de sombra. Claro, es para crear las condiciones internacionales para una posible invasión extranjera, que es lo que andan buscando, utilizando múltiples argumentos. Por ejemplo, la crisis humanitaria, ya lo dijo Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que si había una crisis humanitaria en Venezuela, podría haber una intervención. Lo dijo Obama. Y lo dijo Obama, es decir, con el decreto. En definitiva, ese es un aspecto, es decir, tratar de justificar una intervención militar extranjera. Bueno, incluso ha habido un expresidente, un fascista, un fascineroso, un narcotraficante que ha dicho que es necesario